Hola, en otros videos ya he mencionado que en CosTV tenemos dos carteras para almacenar nuestras ganancias. Es por eso que en este video te enseñaré a retirar todo lo reunido en ambas carteras directo a Binance y algunas cosas importantes que debes de saber para asegurar tus ganancias. Dividí los pasos por cada criptomoneda para que sea más sencillo de entender el proceso de retiro, y puse marcas de tiempo en la descripción del video para que pueda ver los puntos en específico y no sienta que se pierde de algo, pero te recomiendo mucho ver todo el video. Es en este punto en el que es absolutamente necesario pasar la verificación KYC que te mencioné al inicio de este curso, por lo cual debes de tener un documento de identidad para que te validen. Cuando ya hayas pasado, tendrás la opción de hacer retiros disponible. Como usaremos Binance para recibir nuestras ganancias, lo primero que necesitamos hacer es crear una cuenta. Ya de paso podemos asociar un número de teléfono y verificar tu identidad en Binance del mismo modo que lo hiciste en CosTV. Pero esto último puedes no hacerlo, aunque sí será necesario si quieres pasarlo a dólares o a tu moneda local. Primero empecemos explicando cómo retirar los COS. Iniciemos sesión en Binance y nos dirigimos a la billetera Spot. Estando aquí buscamos la criptomoneda COS, también conocida como contentos, y en los resultados nos aparecerá la opción depositar. Lo presionamos y nos saldrán los datos de depósito. Asegúrese que es la criptomoneda correcta y en la opción depósito de red es muy importante. Lo vuelvo a decir, muy importante que esté seleccionado en BEP2. Si esto no es así, sus ganancias van a perderse al momento de enviar, y recuerde que los envíos de criptomonedas son transacciones irreversibles. Luego de seleccionar BEP2, nos aparecerá la dirección de depósito y el memo, datos que tiene que copiar correctamente sin quitar, añadir o modificar algún carácter. Para eso, a un lado de los datos está el botón de copiar para hacerlo más seguro. Teniendo la dirección de retiro listo, empecemos con la billetera Mainnet. En esta billetera se puede almacenar COS, BES, Chicken y votos de regalo, pero solo podemos retirar COS, así que para retirar todo lo que tenemos en esta billetera necesitamos convertir todo lo demás en COS, y eso lleva su tiempo. Para el BES es una sexta parte por semana, para el Chicken es después de 3 días de la última conversión. Es importante decir que los BES le dan más valor a tus me gusta y también te dan recompensas cada semana, lo cual te genera más ganancias, por lo que mi recomendación principal es mantener una parte de tus BES para que puedas seguir obteniendo buenos ingresos con solo tus me gusta, pero eso ya depende de ti. Estando en la billetera Mainnet, en el activo COS seleccionamos la opción transferir. En pantalla nos muestra 3 campos que debemos llenar. En cuenta de destino tienes que escribir la palabra Swap Token en minúsculas, tal y como se muestra en pantalla. En cantidad ingrese la cantidad a enviar, pero si no siente mucha confianza puede hacer un envío de prueba ingresando solo 0.1 COS. Por último, en memo tenemos que ingresar la dirección de depósito y el memo que se nos da en Binance. Para hacer esto, primero copiamos la dirección que nos muestra Binance y la pegamos en donde dice memo. Luego escribimos un guión, copiamos el memo que está en Binance y lo pegamos después del guión. Ahora solo presionamos en siguiente y verificamos la transferencia ingresando un código que recibimos en nuestro teléfono o correo electrónico. Con eso la transferencia va a realizarse y en cuestión de minutos los COS estarán disponibles en Binance. Ahora pasemos a la billetera CosTV. En esta podemos almacenar COS, Bitcoin, Ethereum que ganemos con los cofres del tesoro y la lotería. Además también se almacena USDT que ganamos si tenemos activos los anuncios en los videos. Empecemos primero explicando cómo retirar los COS. Para esto, en Binance desde la billetera Spot busque la criptomoneda COS, contentos, para luego presionar en la opción depositar. Los datos de depósito serán visibles, pero asegúrese que la opción depósito de red esté seleccionada en BEP2.
Nos aparecerá la dirección de depósito y el memo que usaremos, pero primero solo copiaremos la dirección de depósito y nos dirigimos a la billetera COSTV. Presionamos en direcciones de billetera y en el activo COS, en el primer campo que dice dirección de billetera, pegamos la dirección que copiamos hace unos momentos. En etiqueta podemos escribir algo como indicador de nuestra dirección en caso de que agreguemos varios. Mi consejo es que escriba el nombre de su cuenta, el nombre de la cartera y por último el tipo de red que seleccionó. En mi caso sería Josué Miguel Binance BEP2. Por último solo guardamos y nos aparecerá debajo la dirección con la etiqueta agregada. Volviendo al tablero principal de la billetera COSTV, seleccionamos la opción Retiro del activo COS. En Retirar dirección nos aparecerá la dirección que acabamos de agregar. La seleccionamos y elegimos la cantidad de retiro, que es de solo 500 y 1000 COS, con una tarifa del 0.5% por la transferencia, recibiendo en Binance 497.5 y 995 COS respectivamente. Por último nos pide agregar un memo, el cual encontraremos donde está nuestra dirección de depósito en Binance. Copiamos el memo y lo pegamos en donde lo pide. Solo queda presionar en confirmar e ingrese el código de verificación que te llegará al correo o teléfono y espere unas cuantas horas a que sus COS se reflejen en la billetera Spot de Binance. Continuando con los activos de la billetera COSTV, para retirar Bitcoin tenemos que ir a la billetera Spot de Binance y buscamos la criptomoneda Bitcoin. Presionamos en depositar y el tipo de la red la dejamos en BTC. Con esto ya tendremos nuestra dirección Bitcoin. La copiamos y nos dirigimos a la sección de direcciones de billetera en COSTV, más específicamente en la de Bitcoin, y pegamos la dirección que copiamos hace un momento. Luego solo agregue en la etiqueta tu nombre y la de la cartera que usas para guardar los datos. Volvemos al tablero principal de la billetera COSTV y presionamos en Retiro en el activo Bitcoin. En el primer campo elegimos nuestra dirección de retiro y en el segundo campo solo nos deja retirar la cantidad única de 0.0005 Bitcoin, con una comisión de 0.0015 Bitcoin por la transacción, recibiendo únicamente 0.0035 Bitcoin a nuestra cuenta. La elegimos y presionamos en confirmar para luego verificar el envío con un código que nos llegará a nuestro correo o teléfono y en unas cuantas horas tendremos nuestro Bitcoin en Binance. Para retirar los Ethereum de la billetera COSTV a Binance, primero debemos de saber qué tipo de red es a donde lo podemos enviar. Para esto tenemos que presionar en retirar en el activo Ethereum y nos saldrá un recuadro amarillo explicando el tipo de red que debemos usar. Antes era usada la red ERC20, pero los costos de transacción eran demasiado grandes, así que lo cambiaron a la red BEP20 para que sea más barato. Es posible que cambien el tipo de red en el futuro para reducir costos de transacción, así que siempre revise si ha surgido alguna modificación en este detalle al retirar. Sabiendo el tipo de red, podemos ir a la billetera Spot en Binance y buscar la criptomoneda Ethereum. Cuando la encontremos, presionamos en la opción Depósito y en Depósito de red debemos seleccionar la opción BEP20 que nos indicaron hace unos momentos. Ahora copiamos la dirección que nos muestra y nos dirigimos a la billetera COSTV en la sección Direcciones de billetera. En la pestaña del activo Ethereum pegamos la dirección y nos aseguramos que esté completa y exactamente igual. Ahora solo escribimos en la etiqueta nuestro nombre de usuario, la cartera en donde lo recibirá y el tipo de red para después guardar los datos. Nos regresamos al tablero principal y presionamos en Retiro del activo Ethereum. En el primer campo elegimos la dirección donde enviaremos nuestra criptomoneda. En este caso es la que acabamos de agregar y en el campo de cantidad de retiro solo se puede con 0.01 Ethereum, descontando 0.0003 Ethereum de cuota por transferencia, recibiendo así solo 0.097 Ethereum a Binance.
Y tal como en los pasos anteriores, presionamos en confirmar y verificamos el envío ingresando un código que nos mandarán en nuestro teléfono o correo. Solo nos queda esperar y su dinero llegará. Por último, toca retirar las ganancias de los anuncios, así que para retirar USDT tenemos que conocer el tipo de red, así que desde la billetera CostTV vamos a la opción Retiro en USDT y nos saldrá un recuadro amarillo con el tipo de red que nos permite usar para no perder nuestro dinero. En este caso pide BEP20, así que para obtener la dirección de retiro nos dirigimos a Binance, en la billetera Spot buscamos USDT y presionamos en depósito. En el tipo de red seleccionamos BEP20 y copiamos la dirección que nos aparece. Regresamos a la billetera CostTV, presionamos direcciones de billeteras y en la pestaña USDT pegamos la dirección que copiamos. En etiqueta ingresamos el nombre de su cuenta, la cartera que lo recibirá y el tipo de red. Guardamos y nos vamos al tablero principal. En el activo USDT seleccionamos retiro y en el campo de retirar dirección elegimos la dirección que agregamos. En cantidad de retiro solo podemos retirar la cantidad de 20 USDT, pero se descuentan 0.6 USDT en la transferencia, por lo que recibiremos solo 19.4 USDT. Y lo diré por última vez, presionamos en confirmar y verificamos el envío ingresando un código que nos mandarán en nuestro teléfono o correo. En cuestión de tiempo los USDT se verán reflejados en su billetera Spot de Binance y podrá hacer con ellos lo que quiera. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en un próximo video. Sin más por el momento, hasta luego.